Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Emilio Varela. Recibí la inquietud de Jorge Lina, un poco para venir a hablar del tema consumo. Yo trabajo en el Centro Nacional Portal Amarillo, hace algunos años, con gente con problemas de consumo. Y bueno, la idea es hablar algunas cosas básicas y básicamente también si hay preguntas, así lo hacemos ida y vuelta. Bueno, primero que nada, a la hora de consumo problemático, ya evidentemente estamos hablando de un consumo no problemático, ¿no? La mayoría de las personas tienen, digamos, un consumo no problemático. El consumo problemático es aquel que la persona tiene contacto, ya sea, puede ser con una sustancia o con una conducta, ¿no? Podemos hablar del juego patológico, podemos hablar del consumo de cualquier sustancia psicoactiva, podemos hablar de horas y horas de pantalla, pero justamente lo que se va conformando muchas veces es lo que llamamos el consumo problemático. Y el consumo problemático, en general, la gente lo tiene asociado el tema específicamente a adicción y no necesariamente. ¿Está? El concepto de consumo problemático tiene que ver con todo aquel consumo, ya sea de una sustancia o de alguna conducta, que afecta a algún área de la vital de las personas. Las áreas vitales, estamos hablando de la familia, el trabajo, los estudios, lo que hace a lo psicológico, a lo psiquiátrico, a lo biológico, ¿no? Todas esas áreas que en mayor o menor medida se empiezan a deteriorar por la presencia del consumo y no obstante el consumo sigue presente. Lo cual no necesariamente quiere decir que esté configurada una adicción. Muchos conocerán la persona que dicen, bueno, por ejemplo, yo no tengo problema con el alcohol, pero porque yo tomo una vez por mes, pero resulta ser que de repente toma o consume alguna sustancia y ese mismo evento, por ejemplo, yo qué sé, no sé, choca estando alcoholizado, tiene problemas con la familia, de repente, no sé, una noche va al casino, se revienta el sueldo, por ejemplo, todo ese tipo de cosas que hace que no, si bien no está configurado una adicción, está configurado sin consumo problemático porque ese problema, si no hubiera estado el consumo, no hubiera pasado o por lo menos hubiera sido muy reducido en sus consecuencias. A nivel de consumo tenemos como diferentes conceptos, ¿no? Primero aclarar que evidentemente el riesgo cero en el consumo no existe. Siempre que uno consume alguna sustancia, obviamente hay un tipo de riesgo que uno aumenta o disminuye según la dosis, la cantidad y la situación, ¿sí? Y entre esos tipos tenemos lo que es el consumo experiencial, el consumo ocasional, que estos en general muchas veces lo que revierte el riesgo es en la situación en la cual consume la persona. O sea, un consumo problemático puede ser un consumo de un solo consumo. Por ejemplo, si la persona toma alcohol y sale a manejar, obviamente aumenta considerablemente los riesgos de que eso pueda ser un riesgo para sí o para terceros. Una persona que tiene un trabajo de responsabilidad que necesita sus reflejos y fuma marihuana, probablemente también, o fumar, o manejar bajo los efectos de la marihuana o cualquier droga que altere en algún sentido su capacidad de reflejo y eso. Porque lo que hace problemático en sí es la situación en la cual consume y aumentar considerablemente los riesgos, ¿sí? El consumo habitual, ¿no? Que es el consumo frecuente, y el consumo dependiente. Cuando hablamos de consumo independiente, evidentemente estamos hablando de la adicción, que está conformado por la presencia del síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es ese malestar que se presenta por ya sea la privación del consumo, básicamente la privación, y porque está relacionado con lo que es la tolerancia. La tolerancia obviamente es aumentar la dosis para lograr los mismos efectos, ¿sí? Porque hay un efecto de adecuación de nuestro cerebro a la presencia de ese estímulo, ¿sí? La adicción, el consumo dependiente de la adicción, lo que decimos en la adicción es que
se configura, obviamente es algo insidioso y a lo largo del tiempo y uno tiene que tener un consumo en cierta dosis y durante cierto tiempo ya sea, siempre voy a hablar muchas veces de sustancias o de conductas. ¿Tá? Uno puede ser adicto a las conductas. Entonces, lo que se va configurando ya deja de ser, es más o menos una frase cliché, pero resume bastante bien. Cuando el deseo se transforma en necesidad. Ya la persona no consume porque siente que le gusta, sino porque siente que lo necesita para encarar las diferentes cosas del día a día. ¿Sí? Discúlpenme que dejé unos apuntes acá porque me faltó una. Bien. Acá les pido disculpas porque me faltó una diapositiva y bueno, la voy a... Cuando hablamos específicamente de consumo, necesitamos hacer hincapié en ciertas características que tienen las drogas o las conductas que hacen que sean tan adictivas, ¿no? El potencial adictivo de una droga, evidentemente de lo que decimos, el potencial adictógeno, depende de lo rápido que es el efecto, o sea, lo rápido que viene y lo rápido que se va. Eso hace que la droga sea mucho más adictivo y eso hablamos del potencial adictivo y cada droga tiene un potencial adictivo distinto. ¿No? Las drogas tienen una característica que actúan en lo que es el núcleo accumbens, ¿tá? Que es la zona justamente donde el cerebro nos premia con placer, ¿tá? Y hace que nuestro cerebro tienda a buscar de nuevo ese placer. En ese lugar están configuradas conductas o deseos que tienen que ver con la sobrevivencia de la especie, ¿no? Que es ahí donde está el placer sexual, el placer de la comida, el placer de estar con las crías, ¿no? Entonces eso al ser humano por naturaleza lo gratifica mucho. Y las drogas actúan ahí. Justamente es altamente reforzante. O sea, reforzante quiere decir que nuestro cerebro está acostumbrado a lo que me da placer lo busco, lo que me da displacer lo evito. ¿Sí? Entonces, al principio, obviamente, las drogas generan mucho placer inmediato. Inmediato. Entonces, las personas en general van teniendo un consumo, ¿por qué? Porque les brinda placer rápido. ¿Sí? Difícilmente algo en el entorno de la persona le dé un placer tan rápido y tan intenso como dan las drogas. Entonces, es muy intenso. Pero ¿qué pasa? Evidentemente, con la presencia de esa conducta, el nivel de reforzante va bajando. ¿Tá? Pero acá hay otro problema. Lo que hablamos en nuestro cerebro es el reforzamiento positivo, que es nuestro cerebro tiende a buscar lo que le da placer porque lo refuerza positivamente. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Las drogas no solo dan placer rápido, sino que no quitan el malestar. O sea, bajan el malestar rápido también. Después viene peor. Pero la persona lo que tiene yo empiezo a consumir, por ejemplo, porque me da placer, porque paso bien con mis amigos, porque me siento mejor de ánimo. Pero con el tiempo lo que me empieza a pasar es, también empiezo a descubrir que las drogas funcionan como reforzamiento negativo. ¿Qué es el reforzamiento negativo? Son aquellas cosas que yo hago para evitar el displacer. ¿Se entiende? Entonces, la persona ya empieza a consumir, yo me doy cuenta que consumo y me da placer. Pero también si estoy ansioso consumo y me baja un poco la ansiedad. Si estoy inseguro, me siento. Es típico, por ejemplo, el tema del alcohol en los adolescentes. Te desinhibe, te hace más charlatán, te hace mejor bailarín. Entonces, lo que empieza a pasar es que uno le empieza a asociar esa idea al consumo. ¿Se entiende lo que voy diciendo? Entonces, justamente el consumo se va configurando como una especie de reforzamiento negativo y empiezo a consumir para manejar las diferentes situaciones del día a día. Si estoy ansioso, si estoy deprimido, de repente si... no sé. O sea, todas esas cosas que hacen que a uno le sea aversivo, el consumo rápidamente me las baja por un ratito. Obviamente después viene peor. ¿Tá? Porque es anestesiar mi malestar por un ratito, ¿tá? Versus las cosas que yo tengo que hacer para ir mejorando mi situación, que dan más trabajo, son más trabajosas. Obviamente mi cerebro
busca lo más rápido. ¿Se va entendiendo eso? Entonces ahí se va configurando un problema que la persona le empieza a atribuir, ¿tá? Empieza a generar lo que llamamos las creencias adictivas, que ahora vamos a ver. Las creencias adictivas son como ideas que uno le va asociando al consumo, ¿tá? Que obviamente son arbitrarias y que sostienen la adicción, que es, por ejemplo, y que se activan cuando uno tiene un poco de malestar, se activan. Por ejemplo, la única forma que tengo de manejar este malestar es consumiendo algo. La única forma de que yo no me sienta tan mal es consumir algo. La única forma de divertirme que tengo es consumir algo. O sea, todos más o menos lo tenemos. Uno organiza un asado y hay alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, esas creencias adictivas se van configurando, ¿tá? Por ejemplo, la persona puede sentirse tremendamente mal por sus problemas de consumo, pero en el momento en el que justamente tiene un malestar interno, se activa esa idea. De repente, de mañana quiere dejar para toda la vida porque está horrible, pero tiene un poco de malestar y siente que necesita consumir y se olvida lo que pensó hace 3 horas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque se activan esas ideas en base a ciertos estímulos que después vamos a ver. También el alivio y permisivas, ¿no? Por ejemplo, esto, de repente tengo serios problemas de consumo, pero todo el mundo consume. Yo tengo derecho a consumir porque soy joven, porque tengo que salir. Todas esas cosas lo que hacen es, de alguna manera, justificar mi consumo y van generándome problemas. Y obviamente hay un proceso de negación importante, ¿no? De negación de la propia realidad y se van configurando ciertos problemas. Una cosa que también va generando en la persona la tendencia a mantener el consumo no solo es justamente cómo uno lo utiliza a nivel psíquico y emocional, ¿no? También uno va generando ambientes, uno va generando un personaje, ¿no? Entonces, esas cosas también a la hora de uno plantearse un cambio, cuando se lo plantea, también son cosas que uno tiene que ver. Por fin me llegó la cebadora de mate. Que uno tiene que ver para modificar un hábito que está instalado, ¿no? Hay una cosa que nosotros llamamos el personaje de consumo. El personaje de consumo es como, básicamente como uno funciona en un entorno de consumo, ¿no? Por ejemplo, insidiosamente y paulatinamente la persona empieza a dejar de hacer cosas que antes le gustaban mucho más que el consumo. Los ambientes en los cuales frecuentan tienen mucho más que ver con el consumo y es como que le invierte mucho más energía mental de con quién voy a consumir, dónde voy a consumir, cómo voy a separar y dinero a lo que es el consumo. ¿Se va entendiendo eso? Es como que el consumo empieza a cobrar más relevancia en lo que es su vida cotidiana. Obviamente, esa relevancia que va teniendo el consumo, no solo tanto en energía mental, de estar atento a eso, como también en dinero, hace que la persona empiece a quitarle a cosas que antes le eran más significativas. Entonces empiezan a pasar cosas como deja de frecuentar ambientes que de repente eran más sanos, de repente antes no pasaba nada, pero ahora llego amanecido, no puedo ir a laburar, o en el laburo me estoy durmiendo y empiezo a tener problemas, de repente falto a clase, o de repente no me da para, tengo un consumo que no puedo atender a mis hijos. Se da como esa pérdida de áreas significativas de la persona y no obstante, muchas veces lo que hace la persona para ir sobrellevando el malestar es consumir más. ¿Se entiende? Por más que la persona sepa que le hace mal. ¿Está? Bien. Después está lo que hablamos de presión social. ¿Qué es la presión social? Las personas somos contextuales, ¿no? Entonces tendemos a funcionar de maneras diferentes en ciertos contextos. Hay contextos que de repente son más sanos, que no tienen que ver con consumo, pero justamente en un contexto de consumo tengo mucho más chance de consumir. ¿Se entiende? Porque el contexto me lleva. No solo muchas veces decimos presión social directa por el ofrecimiento del consumo, sino que en un ambiente que yo veo que está consumiendo, tengo más chance de consumir. Y para la persona que tiene un problema, le es mucho más difícil ponerse un freno. Entonces, en esos ambientes, en general, le es muy difícil no consumir. Entonces, una de las cosas que empieza a pasar cuando uno empieza a tener problemas con el consumo es que de repente la conducta se le empieza a ir de las manos. De repente, no sé, vas a ir a un cumpleaños, pero te
temprano y estás en el cumpleaños y caes amanecido y... Entonces, vos planificás gastar tanto dinero y terminás gastando mucho más. O sea, vas perdiendo los límites. Entonces, justamente vos te planificás algo y termina siendo mucho más importante, ¿no? Y los perjuicios también. Entonces, eso habla de la pérdida de control en la conducta. Que uno pierda el control no quiere decir que lo reconozca de una. En general, hay un largo proceso para reconocer que uno tiene un problema, que ahora después lo vamos a ver. Bien, y obviamente otras drogas. Las drogas lo que hacen es justamente que uno pierda la capacidad de razonar o de evaluar las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces está mucho más libre de los impulsos. Cuando uno está libre de los impulsos, lo que le impide es pensar en las consecuencias de los actos. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, te pasa que de repente, no sé, vamos, un caso típico, el paciente que consume cocaína y alcohol. ¿Sí? Entonces, de repente cree que tiene problema con la cocaína. Entonces dice, no, yo no tengo que tomar cocaína, pero toma alcohol, y como los tiene asociados, justamente a la medida que toma alcohol, lo que hace es inhibe sus centros cerebrales que le permiten justamente tener autocontrol, que están en la corteza prefrontal. Entonces lo que hace es, toma alcohol, toma cocaína, y justamente después queda librado a los impulsos. Y los impulsos lo que nos impiden, se genera algo que se llama miopía del futuro. La miopía del futuro es aquello que a mí me impide pensar las consecuencias de lo que va a pasar. Es, ya, voy a consumir y en realidad es justamente lo que le pasa a la persona muchas veces. Es como que otro hace las macanas y yo tengo que pagar los platos rotos. Porque es como que hay algo que se llama se llama bloqueo cognitivo, que es en estados de alta ansiedad, lo que se me impide es pensar de manera más racional o más previendo las consecuencias de mis actos. Por eso cuando uno está ansioso grita más, fuma más, come más, consume más, está de mal humor, ¿se entiende? Tiene conductas que son más impulsivas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Perfecto. Ahora vamos a evaluar, ¿no? Que uno tenga un problema de consumo no quiere decir que lo reconozca fácilmente. Es más, a veces pasan años, justamente, y la persona empieza a configurar su vida en mantener el consumo y generar un estilo de vida que el entorno no se dé cuenta. ¿Sí? Por más que a nosotros nos pueda parecer obvio que una persona tiene serios problemas con el consumo, no quiere decir que la persona lo reconozca. Quizás les habrá pasado que le van a hablar a alguien que tiene serios problemas y no le entran ni las balas. Por más que sea obvio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente lo que se va configurando es un mecanismo psicológico que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es algo que tenemos todas las personas, que es cuando dos ideas se contraponen. Por ejemplo, yo no tengo problemas con el consumo, pero me pasa que me peleé con mi mujer, me peleé con mis hijos, perdí el laburo. ¿Tá? Entonces, ¿qué puedo hacer? Eso me genera angustia. A lo largo del tiempo me genera angustia. ¿Sí? Si yo quiero tener una vida diferente y hago todo siempre lo mismo, me genera angustia. Entonces, ¿qué hacemos las personas muchas veces? O hago un cambio, se resuelve, me siento bien. ¿Por qué? Porque voy haciendo, o sea, si yo quiero tener una vida diferente, dejo de consumir, ¿se entiende? Eso lo que hace es que, y hay algo adentro como que se encastra y uno se siente bien. Ahora, cambiar es difícil. Entonces, ¿qué hacemos las personas? Nos metemos un montón de mentiras en el medio que funcionan como analgésicos mentales, ¿tá? Que hacen que uno sostenga, ¿tá? Porque cambiar es difícil. Entonces uno empieza a autoengañarse. No, yo solo consumo un poquito y después paro, lo mío no es tan grave, el cacho sí que tiene un problema, o yo solo consumo o el problema no soy yo, es que la gente no me entiende. Entonces, justamente se empiezan a instalar ese mecanismo de autoengaño que todos tenemos. Todos empezamos la dieta luna y no la empezamos porque estaba lloviendo. ¿No? Entonces, justamente lo que se empieza a conformar es esa disonancia. Entonces, cuanto más le insistimos de manera directa a alguien que tiene fuerte esa disonancia,
lejos de cambiar, más se radicaliza. Es como querer, no sé, voy a decir un ejemplo tonto, es como querer convencer a un hincha de Peñarol que sea de Nacional con argumentos lógicos. No va a pasar. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que ver, y es importante, ahora, tanto para nosotros en la consulta como para la gente que quiere ayudar, es en qué momento está la persona de conciencia de su problema. Nos puede parecer absolutamente evidente que la persona tiene un problemón, pero no quiere decir que la persona lo acepte. Porque aceptarlo implica dolor, implica culpa, que justamente bienvenidas sean porque esas son las que nos hacen cambiar. Son las que evitamos, pero son las que nos hacen cambiar. ¿Se entiende? Entonces, cuando evaluamos la motivación para planificar el cambio, esto tiene que ver con lo que llaman los estadios de cambio. Uno tiene que tenerlo bastante claro nosotros decimos es como para no gastar pólvoras en chimangos. Si yo a un paciente o a una persona que no quiere cambiar le doy un montón de estrategias para cambiar, no va a hacer nada porque justamente no está preparado para eso. Porque todavía no entendió que tiene un problema. Y en general, obviamente, como cuando se va configurando un problema y el entorno empieza a ver que es problemático y que desaprueba esa conducta, lo que yo, para mantener mi consumo, lo que tengo que hacer es mentir más, manipular más y generar todo un mecanismo por el cual el entorno no perciba lo problemático del problema. ¿Se entiende? Entonces ahí donde, bueno, yo qué sé, de repente empezás la plata, no sé qué pasó, empieza a faltar plata, ausencias. Entonces empiezan mecanismos psicológicos en lo vincular que son complicados y que justamente hacen a que el malestar vaya increyendo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de precontemplador, es la persona que no considera que tenga un problema. Es aquel que dice, el fumador que dice, de algo hay que morirse. Yo conozco un vecino que tenía 95 años, fumó toda la vida, y no pasa nada. Justamente la persona ahí la disonancia está muy fuerte. Entonces tiene un montón de excusas para no cambiar. Porque a veces pasa que todavía está en lo que llama la luna de miel con el consumo, que es todo bello, todo. Entonces, justamente con esta persona, si uno va de frente, lo que va a recibir son básicamente excusas, incluso que se enojen con uno. Y lo bueno es hacer como cosas indirectas y que la persona vaya cayendo a la cuenta por sí misma en la medida de que tenga que hacerse cargo de las cosas que hace para consumir. Lo que pasa que muchas veces las personas en esa situación tienen como una habilidad más grande o van generando para que otros se hagan cargo de tapar esa ¿no? De repente, llama al laburo que no fui porque no sé qué, o préstame plata. Todo ese tipo de conductas que van deteriorando el entorno, pero no quiere decir que la persona acepte o reconozca que tiene un problema. O a nivel laboral que vas descendiendo el laburo, llegas amanecido, lo que fuera, pero bueno, le tapas o lo que fuera. Eso lo que no va permitiendo es que la persona se vaya haciendo cargo justamente del problema. Bien, contemplador. El contemplador es cuando uno ya acepta que tiene un problema. Acepta que tiene un problema, pero justamente al aceptar no quiere decir que uno haga cosas para cambiar. Reitero, tengo que ponerme a dieta, tengo que dejar de fumar. Arranco el lunes de la semana que viene. Nunca dice de qué año, pero siempre la semana que viene. Entonces, es mucho pensar. Y en el pensar, también uno es como hay un gran monto de culpa, ¿por qué? Porque soy un desastre, que no hago nada. Y eso uno, ¿sabe qué? Ahora me fumo este pucho, me como no sé qué, para seguir manejando el malestar. Entonces, esta persona, en general, cuando nos llegan a consulta, lo que quiere es saber por qué consume. Quiere saber por qué y todos los detalles. Y hay muchos estilos de terapia que le gusta saber el por qué. El por qué, en general, no cambia nada, porque cambia uno cuando hace algo diferente. Entonces, estas personas quieren entender el por qué. Lo que no pueden hacer es generar cambios mínimos todos los días para generar cambios, ¿entiende? Entonces es una cuestión meramente intelectual.
No, sí, tengo que dejar por esto, por esto, por esto, por esto, pero no logran llevar a la práctica. Hay que le decimos los contempladores crónicos, esos que siempre van a cambiar, que siempre van a dejar. Ahora, nos puede pasar a todos en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Que sí, que voy a hacer esto, o que no sé qué, y no llevamos a la acción. Entonces uno empieza, es como esa rumia constante de tengo que hacer y no estoy haciendo, que soy un desastre, no sirvo para nada, ¿no? Ese diálogo, autodiálogo negativo, que justamente muchas veces uno consume más para manejar el autodiálogo negativo de por qué no deja de hacer esa conducta que tan mal le está haciendo. Bien, en realidad lo que tenemos que ayudar a esta persona, y si tenemos alguien alrededor, es ayudar, motivarlo a que dé pequeños pasos. Pequeños pasos. A veces las personas creemos que tenemos que cambiar. No. Importa cambiar un pequeño paso todos los días para hacer que el cambio de algo se vaya dando y la persona vaya cambiando como esa visión negativa de que todo es horrible, a que, bueno, si hago cositas diferentes, me puedo ir cambiando. Entonces, justamente es centrarse. Siempre decimos centrarse. Hay un dicho que todos deben de conocer, que es el solo por hoy. Que es DNA. Entonces, centrarse en lo que puedo hacer hoy, ahora. Si yo consumo todos los días, no me sirve pensar no voy a consumir nunca más, porque ya te cansás de solo pensarlo. Ya pensar eso ya es ¿qué voy a hacer hoy? El que voy a hacer hoy es alcanzable, es real. ¿Se entiende? Entonces me permite a mí ir viendo pequeños logros. Entonces, justamente centrarse en lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a no consumir. Hoy voy a ir en vez de... Claro, uno muchas veces lo que tiene es una rutina en base al consumo. Entonces lo que tengo que hacer es, hoy voy a ir, en vez de, voy al gimnasio, voy a ir al club, voy a llamar a mi amigo, voy a ir a tomar una mate con mi amigo que no consume. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas van configurando pequeños cambios que van haciendo al cambio en el estilo de vida. ¿No? Pero, justamente las personas muchas veces tendemos a rumiar con eso, en esa rumia de que tengo que hacer, y eso te desgasta. No solo te desgasta, sino que te hace sentir cada vez más impotente. En la medida que uno hace algo y ve que la cosa va cambiando, en general se van generando cambios. Bien, preparación. La preparación es cuando justamente pasar de uno al otro, es que la persona active algo, es cuando hace algo. No sé, de repente tenés problema con el consumo, ¿sabés qué? No manejo plata, que lo maneje otro. Porque la plata es un estímulo muy fuerte asociado al consumo. ¿Por qué? Porque esto no lo expliqué. Nuestro cerebro tiende a asociar cosas, ¿no? Entonces hay una historia de aprendizaje. Si yo tengo un problema de consumo, tengo un montón de estímulos asociados que tienen que ver con el consumo. Entonces esos estímulos ya de por sí hacen que yo genere deseos de consumir. Por ejemplo, la gente que fuma y piensa en el almuerzo y después ya piensa en el pucho. Por ejemplo. ¿Se entiende? O si alguna vez consumiste en X lado, pensar en ese lugar ya te hace pensar en consumo. El dinero, las personas en general, el dinero per se ya es un estímulo que las personas nos hace pensar en consumir más. O sea, todos tenemos el aguinaldo ya gastado antes de cobrarlo. Entonces la persona que consume la idea del dinero justamente es difícil. Entonces, de no manejar dinero es algo muy útil, ¿tá? Porque lo que uno reduce son los estímulos asociados al consumo. Las personas se resisten un montón a dejar esas cosas, dejarlas, o por lo menos restringirlo, y en general quieren cambiar esa conducta haciendo lo mismo y pensando lo mismo. O sea, yo voy a dejar de consumir, pero manejando plata, yendo a los mismos lugares. Entonces eso difícilmente pasa. Muy difícil. Bien, cuando estamos en la preparación, la persona ya está con la idea de hacer algo. Ir a un grupo de NA, consultar, no sé, planificarse un día sin consumo. Ya está haciendo pequeñitas cosas. Todo lo que estamos hablando de esto es, justamente la persona va cambiando su postura frente al problema, ¿no? Acciones, bueno, ya cuando está sin consumo, y lo que le pasa a la persona cuando tiene unos días de abstinencia es que siente, cuando uno está en consumo pleno y compulsionado, siente como una falta de control interno, ¿no? De que es como un visceral, ¿no? Que quiero consumir, una cosa como visceral, así que no puede controlar, porque justamente sus centros de autocontrol del cerebro están un poco deteriorados. Entonces le pasa que en la medida que sube la ansiedad no se puede controlar, o
Entonces tiende a la conducta de consumo para manejar el malestar. Lo que le empieza a pasar con los días que no consume es que justamente eso que sentía que estaba en control externo de si se fisuraba o no, o tenía que ir o no, lo que le empieza a pasar es que siente que ella misma puede timonear, puede tomar, tiene autocontrol. El autocontrol obviamente lo que nos da es la libertad de elegir. Uno no es libre si no tiene autocontrol. Entonces justamente lo que le va pasando es esa cosa muy reforzante que de repente, por ejemplo, no sé, puede jugar con los hijos. Puede jugar con los hijos estando ahí emocionalmente. Porque cuando uno está todo el tiempo con el consumo en la cabeza o ansioso, uno está ahí, pero no está. Porque su cabeza está en otra cosa. Entonces, justamente lo que te empieza a pasar son cosas muy, muy reconfortantes, que es, empiezas a sentir, de repente empiezas a tener autocontrol, estás más tranquilo. Sos vos quien timoneás lo que haces o lo que no haces. Entonces la persona, justamente eso, empieza a reforzar el cambio. ¿Ah? Bien. Mantenimiento. La etapa de mantenimiento es cuando ya se generó el cambio y uno tiene que trabajar un montón en lo que son sus rasgos de carácter, sus costumbres, sus hábitos. Eso es, quizás dicen que dejar de consumir es lo más fácil. Lo más difícil es justamente construir un estilo de vida por fuera. ¿Qué es lo que, a ver, en esto no hay garantía de nada, pero si hay garantía de algo es construir un estilo de vida de otra manera, ¿no? Eso implica aprender a resolver los conflictos diferentes, a aprender a verme diferente a mí, aprender a tolerar la frustración de otra manera. Todas esas cosas, a ver, obviamente me van a hacer manejar mucho mejor emocionalmente mi vida. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente nuestro cerebro, cuando se presenta una dificultad, ¿te acordás que cuando te pasaba esto, consumías y se te iba rápido? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si uno no genera otro repertorio emocional, conductual, de cómo manejar los conflictos o cómo manejar la vida de uno, muchas veces lo que el cerebro te dice es, y ahí se da la recaída, es cuando te pasaba esto, sentías esto, consumías y se te iba rápido. Entonces se genera recaída. Bien, y ahí tenemos la recaída. Las recaídas son normales, son complicadas, la gente, y esto se da como una paradoja. Cuanto más comprometido está uno con un cambio, mucho más le duele que le vaya mal. Entonces, la persona que está realmente comprometida con su proceso de cambio, cuando tiene una recaída, un traspié, le duele muchísimo. Entonces, muchas veces lo que hace es seguir consumiendo para manejar el malestar de la propia recaída. Uno, justamente, lo que tiene que estar ahí es para sostener y decir, a ver, estos son 4 o 5 días que te vas a... La persona, hay algo que se llama desesperanza aprendida, que es, haga lo que haga, nada va a cambiar, soy un desastre, todo me va mal, soy defraudar a todo el mundo, ¿se entiende? Entonces, justamente esas emociones tan aversivas hacen que la persona continúe consumiendo para manejar el malestar, de forma obviamente disfuncional. ¿Se entiende? Y generando más problemas. Entonces, cuando hay un consumo, hay una diferencia bastante grande entre lo que es el fallo y lo que es la recaída. Son dos cosas bien diferentes. El fallo, obviamente lo que tiene que hacer uno es que el fallo no se transforma en recaída. El fallo es ese consumo puntual que uno tiene. Por ejemplo, no sé, estabas a dieta, venías bárbaro, fuiste a un cumpleaños de 15, te partiste la boca y al otro día volvés a la dieta que estabas. Pongo el caso ese porque calculo que nunca a nadie le pasó acá, ¿no? Entonces, la recaída es la vuelta. Entonces tengo un fallo, otra recaída, y ahí se reinstala el estilo de vida adictivo. Lo que les pasa a las personas es que tienen un problema de consumo, es que su cerebro es hiper sensible a la llegada del estímulo de la droga, ¿no? Entonces vos dejás de consumir, pero tuviste 2 o 3 y rápidamente te compulsionás. Entonces a las personas le pasa que de repente hacía 4 años que no consumías, pero a la semana estás consumiendo igual que cuando dejaste de consumir. ¿Por qué? Por justamente ese proceso de sensibilización en el cerebro que hace que sea hiper sensible a eso. Y rápidamente como que me secuestra el cerebro. Digo, parece un poco horrible, pero justamente pienso mucho más en consumo, o sea, hábitos que tenía los dejo, ¿tá? Porque justamente me compulsiono rápido. Bien. Bueno, esto estaba pensado para terapeutas, pero bueno, la idea es... una cosa difícil
cuando se configura una adicción es manejar el tema de los mecanismos que se van generando las personas para ocultar la conducta, minimizar los efectos, ¿sí?, en sí mismo y en el entorno. Entonces, lo que le empieza a pasar a la persona es que empieza a mentir mucho más, empieza a manipular porque necesita tapar los efectos que el entorno sabe que no va a considerar. Entonces, uno se va haciendo una mentira, ¿no?, de que, por ejemplo, mi problema no es tan grave, yo no consumo tanto, yo no tengo un problema, el problema lo tienen los demás, que son un exagerado, que no me entienden, que no sé qué. Todas esas cosas que justamente se van rigidizando con el tiempo y hace que la persona, no quiere decir que necesariamente sea así la persona entra digamos, en esta forma de estar en el mundo a partir de justamente la pérdida de barreras internas que le va generando el consumo. Entonces, de repente le empieza a pasar que empieza como a transgredir sus propios valores, sus prioridades que antes tenían mucho que ver con el consumo, las empieza a abandonar. ¿Por qué? Porque no puede sostenerlas. Entonces, en general, cuando uno se aleja de sus valores, a uno le da angustia. Sí, yo qué sé, si mi valor es cuidar a mi familia y siento que no lo estoy haciendo porque una conducta no me lo permite, me va generando algo que con el tiempo, justamente es como esta es la persona que me gustaría ser y esta es la que siento que soy. Y como que eso se va distanciando más. Entonces, obviamente, como decía hoy, recién, en lo que es la disonancia cognitiva, uno empieza a mentirse mucho más, a justificarse y obviamente mentirle al entorno. ¿Está? Entonces, justamente genera un montón de problemas a nivel de contexto, de quien está al lado, no necesariamente por la persona sea así, justamente se ve impelida a hacer eso por justamente la pérdida que tiene de autocontrol. ¿Ah? Al principio, ahí dice de los pacientes, pero bueno, en realidad, en general, cuando uno está ahí, conviene tener una desconfianza, no creer demasiado rápido lo que se te dice. Obviamente, cuando es un ser querido, duele un montón sentir que la persona que uno quiere te está mintiendo, te está manipulando, te está haciendo sentir que sos un exagerado, que sos un paranoico, que no es para tanto, ¿no? Entonces, justamente van generando, como erosionan muchísimo los vínculos. ¿Tá? Entonces, justamente lo que yo les diría, lo que yo diría siempre es, uno crea en lo que ve y no en lo que escucha. ¿Sí? No, yo te prometo que voy a dejar, te prometo, te juro. Y en realidad, justamente esas son cosas para restablecer el orden previo. Es, yo, por ejemplo, bueno, o voy a tratamiento para hacer un poco de buena letra y después volver al equilibrio anterior. Lamentablemente pasa. Y a las personas los frustra muchísimo. Un problema que se va configurando es a veces como la cualidad que se va desarrollando para ese tipo de cosas, ¿no? Porque justamente la vida de la persona se va centrando en que tiene que tapar cosas que el entorno va a desaprobar. Entonces empieza como a percibir a cada quien cómo lograr lo que quiere. Yo sé que si acá me victimizo, saco mi partido. Si acá me pongo bravo, saco mi partido. Entonces como justamente empieza a pasar eso. Empieza justamente la manipulación, el chantaje emocional, etcétera, 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 ¿no? Reitero, estoy hablando a nivel general, ¿no? Entonces son las cosas que más deterioran los vínculos y que la persona realmente cuando cae en la cuenta de cómo funciona le genera una angustia brutal. Obviamente todo esto depende de las características de la persona, de su personalidad previa, de un montón de cosas. Pero son como mecanismos comunes a cuando uno va desarrollando un problema de consumo. Bien. Bueno, esto después tengo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya uno, por favor. Bien. Esto son cosas prácticas que cuando uno busca cambiar,
son importantes. A veces a las personas nos gusta darle 400 vueltas a las cosas y a veces los psicólogos somos expertos mundiales en buscarle la quinta pata al gato. Pero uno necesita cosas prácticas. Y más cuando uno está en un estado de ansiedad alto que necesita algo práctico para hacer, porque no va a poder pensar en muchas cosas. Necesita algo práctico que después cuando vos estés un poquito más bajo, ahí sí vas a poder pensar. ¿Se entiende? Entonces, justamente es importantísimo que uno le explique a las personas cuáles son los síntomas que va a tener en lo que llamamos el craving. El craving es el deseo intenso, lo que se conoce con la fisura. Explicarle, y aparte el craving o la fisura tiene muchísimo, pero muchísimo de sugestión. Y ya, porque no, en realidad lo que le pasa a la persona es que, como manejó todo lo que le pasa, o la gran parte de lo que le pasa con consumo, ya le pasa algo, está un poquito ansioso, y ya lo que percibe la persona es, tengo ganas de consumir. Cualquiera diría, no sé, ¿sabes que estoy un poquito angustiado? Pero la persona lo que percibe, como siempre, como durante mucho tiempo manejó la angustia con consumo, tengo ganas de consumir. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque justamente eso le evita el malestar. Después viene 10 veces peor. Pero como en ese momento tiene reducida la capacidad de pensar qué va a pasar después, consume igual. Entonces, es importante explicarle los síntomas físicos que va a tener. Mirá, vas a sentir sensación de opresión en el pecho, ganas de ir al baño. Depende de cada sustancia. Eso tiene que ver con que justamente tenés craving. Y vas a tener síntomas psíquicos como las ideas adictivas que decía hoy. Necesito consumir porque si no me muero. Necesito consumir porque si no no voy a salir de esto. Todas esas cosas que se activan cuando se activa el malestar. Reitero, cada cual tiene. A veces uno actúa impulsivamente en contra de lo que es importante para uno. De cuidar nuestra salud porque tenemos presión alta, pero me clavo esos chinchulines. ¿Se entiende lo que quiere? Entonces uno no puede pensar en el después. Después tengo que tomar la pastilla, no sé, porque justamente uno actúa por impulso. ¿Ah? Entonces, obviamente lo que hacemos con las personas muchas veces es enseñarles formas adaptativas de pensar. ¿Sí? Entonces, para contrastar lo que son las creencias adictivas que se activan y tienen una fuerza bárbara. Porque la persona realmente se convence de que en ese momento lo único que le va a sacar el malestar es consumir. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para esto? Y se lo recomiendo. Es justamente, cuando uno está más tranquilo, obviamente más centrado en lo que quiere para su vida, tiene como ciertas formas de pensar que son adaptativas. ¿Sí? No sé, para mí es importante cuidar el trabajo. Si yo no consumo, voy a cuidar el trabajo. De repente la plata que me gasto en el consumo puedo comprar un auto. O voy a estar mejor con mis hijos. Todas esas cosas se las hacemos que uno lo tenga escrito todo el tiempo para que cuando quiera consumir esas cosas muchas veces hacen. A ver, obviamente no es tan fácil como cuando uno está hablando así tranquilito. Hace que uno muchas veces se conecte de verdad con su parte más sana. Es como un rescate. Después, justamente, cuando uno está ansioso, lo que hace es hiperventila. Lo que puede hacer justamente es hacer 2, 3, 4, 8 respiraciones y vos lo que vas a bajar y justamente ahí vas a poder pensar mejor. Porque lo que activa es el sistema parasimpático. Entonces, eso me permite pensar mejor, acceder a eso. A veces ¿saben lo que ayuda mucho? Fotos de personas queridas. Tenía un paciente que él se ponía una foto en la billetera de cuando él estaba hecho pelota y yo le ayudaba en ese momento que uno no piensa mucho a conectarse con qué horrible que se sintió eso. Entonces esas cosas me permiten a mí de alguna manera romper como esa disociación que es como que no pienso más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces son todo tipo de cosas prácticas que a mí me ayudan a ganar días de abstinencia. Al ganar días de abstinencia, obviamente voy a estar más tranquilo, voy a estar manejando mejor las diferentes cosas cotidianas. Y obviamente, hay mucha gente que esto lo hace solo, la mayoría lo hace. Pero pedir ayuda es importantísimo. Es importantísimo. Bien. Darse tiempo antes de actuar. Es justamente, lo que decimos es la fisura dura de 15 a 20 minutos. Esa sensación. Entonces, cuando uno pasa ese tiempo, eso baja. Lo que pasa es que uno también lo que tiene que aprender es a manejar los pensamientos.
Entonces, justamente es el pico se da como a los 15 minutos y después baja. Y después que vos no consumiste, te sentís mejor. Y lo que te pasa es que justamente te vas sintiendo que vas manejando mucho mejor la situación. ¿Por qué? Porque después las ganas de consumir cada vez son menos intensas y son más esporádicas en el tiempo, hasta que al final se van. Más o menos dura 15 días. Pero uno justamente tiene que aprender un montón de cosas en ese proceso. Bien. Bueno, tarjeta de autoinstrucción es lo que dije recién. Los estímulos discriminativos, esto que digo recién, estímulos discriminativos, la conducta se genera porque uno tiene asociado cosas, ¿no? Si yo veo una persona y siempre consumí, ya esa persona para mí, en mi cabeza, es igual que consumo. ¿Se entiende? Es, yo qué sé, si yo, y eso va en la historia, si yo me conecto con una persona que siempre consumí, esa persona ya me va a hacer pensar en consumo. Personas, lugares, objetos. Tenía un paciente que me decía, ¿sabes lo que pasa? Que a mí las superficies lisas me fisuran. Claro, porque el tipo consumía cocaína en una superficie lisa. Entonces la superficie lisa ya automáticamente le hacía pensar en consumo. Entonces esas cosas al principio es bueno evitarlas y con el tiempo que uno no consume, esos estímulos van perdiendo un poco la relación o la fuerza que tenga a la hora de determinar una conducta. ¿Sí? El dinero, por ejemplo, no es que no vas a poder manejar más dinero, pero al principio sería bueno que no lo manejes, porque el dinero y el consumo es como, no sé, el dinero y el juego, si vos tenés dinero y tenés un problema de consumo, te vas para el casino, ¿se entiende? Entonces, si no tenés dinero, por algo se hace en los casinos que uno va a pedir que le prohíban la entrada. Porque no es que va a ir al casino, voy a ir a ver cómo juega la gente, no, vas a ir. Porque en el entorno, en el entorno de consumo, cuando tenés un problema, o consumís o te vas. No tenés mucha vuelta. Uno siempre a veces quiere probar, que estoy bien, que no sé qué, pero en general termina mal, en general. Bien. Técnicas de relajación, esto ayuda un montón, uno puede bajar de internet. Esto no es, obviamente no es solo para consumir, esto es para ir teniendo un mejor estilo de vida, ¿no? En la medida que uno tenga mejores estrategias para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para manejar el malestar, obviamente, no solo que no va a consumir, sino que va a estar mejor en los diferentes ámbitos de su vida. Si uno aprende, en vez de me enojo, no digo nada y consumo, si uno aprende a plantear lo que desea, lo que necesita, defender sus derechos, lo que le va a pasar es que eso le va a servir para lo integral de su vida. Entonces no es solo para dejar de consumir. Se trata de justamente uno va a generar un mejor estilo de vida. Bien. Bueno, comentar cosas de creencia de control, lo que decía, es lo que decíamos, es como siempre le digo a los pacientes, uno tiene un montón de ideas de uno mismo, ¿no? Que va creando con el tiempo. Y cuando uno está deprimido o está mal, lo que tiene son ideas negativas. No sirvo para nada, hago todo mal. Entonces, justamente, como esa visión de que soy un desastre, lo que va haciendo es que yo haga cosas para confirmar que soy un desastre. ¿Se entiende? Muy a mi pesar. Entonces, justamente porque uno tiene como una alta frecuencia de pensamientos depresivos o pensamientos negativos de uno mismo, del entorno, del futuro. Entonces, una cosa importante, que justamente, consumas o no consumas, es que la persona empieza a visualizarse cómo quiere estar. Todos los días. Tac, 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 tac. Yo quiero, pero visualizarse y cuanto más real lo haga, mejor. ¿Por qué? Porque uno lo que va aumentando son pensamientos positivos, pero no pensamientos positivos tipo autoayuda, así. No. Justamente es la sensación de que yo voy pudiendo, de que me puedo ver de otra manera. Y eso probablemente justamente me dé otra mejor predisposición a enfrentar las dificultades. Porque si yo voy a enfrentar dificultades con la sensación de que no puedo nada, lo que me va a pasar es me va a pasar por arriba. Ni siquiera lo intento. Entonces, justamente, el todos los días aumentar la frecuencia de tomate 5 o 10 minutos y visualizate cómo querés estar, uno lo que va haciendo es, conductualmente, aumentando las imágenes positivas de uno mismo. Haciendo cosas, ¿no? Obviamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, eso es muy importante. Y funciona. Hacelo todos los días y vas a ver que justamente en algo va a cambiar tu imagen. Porque
porque lo que se trata es de que la persona pueda verse que puede con el problema. Muchas veces lo que se genera la impotencia es, ¿para qué voy a probar a hacer algo nuevo y estar mejor si no voy a poder? Eso es tremendamente limitante. Y aparte autogenerado, ¿no? Porque como no voy a poder ni lo intento. Y como no lo intenté, eso me confirma que no voy a poder. Es como... Entonces, justamente a la medida que yo me la voy creyendo sanamente, y eso uno lo puede ir haciendo de esta manera, voy a tener más chance de creer que si hago algo diferente me puede ir de otra manera. Bien, estas son como cosas cuando estás comer cosas dulces, te ayuda a bajar un poco la ansiedad, a darse una ducha de agua fría, porque eso es como que sacás el foco de atención. Son como cosas bien prácticas, conductuales, que sería bueno hacer en ese momento que la gente tiene mucho deseo de consumo. Orientación al aquí y a la hora. A ver, es justamente eso, muchas veces lo hacemos respirando, ¿no? Aprendiendo a respirar. Lo que va a pasar es que cuando uno está ansioso, lo que le pasa, hay un proceso cognitivo que tiene como 700 pensamientos catastróficos en la cabeza. Y que va a pasar esto y esto y esto, y que nunca pasa, ¿no? Porque uno sufre por lo que imagina, no por lo que le pasa. Y va a pasar esto y qué horrible, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tu atención está proyectada en cosas catastróficas que van a pasar o muy incómodas. Entonces, ¿qué te pasa? Justamente vos estás viviendo eso como si estuviera pasando, pero no pasó nada. Yo le tengo miedo a tal cosa y lo estoy viviendo aunque no esté pasando. Porque mi cabeza está como proyectada a pensamientos catastróficos. Lo que uno hace, en la medida de que, por ejemplo, empieza a respirar abdominalmente, es esa atención, porque uno no puede estar atento a su respiración y los pensamientos catastróficos. ¿Se entiende? Entonces eso automáticamente te va bajando. Y eso te permite, es bueno tener esa guía que yo le decía hoy, como tener conductas más adaptadas para obtener otros resultados. ¿Sí? Bueno, fotos de personas, visualización negativa. Muchas veces, a ver, uno hace o deja de hacer las cosas por las consecuencias que anticipa que va a tener. ¿Sí? Muchas veces a las personas no es que le deja de gustar el consumo. Lo que sí no le gusta para nada las consecuencias que tiene. Entonces, si yo anticipo que el consumo me va a aliviar, la voy a pasar bien, lo que voy a tender es más a repetir la conducta. Ahora, si yo tengo ganas de consumir, pero ni ahí quiero de nuevo quedar de patitas en la calle porque mi familia se hartó de mí. Nunca más quiero terminar el billar de vos porque hace 5 días que no duermo. Entonces, justamente esas imágenes negativas, ¿no? Lo que me hacen es un freno a la conducta de consumo. ¿Se entiende por qué? Porque justamente lo que te empieza a pasar es que los efectos negativos superan ampliamente a los positivos. Entonces, esas cosas hacen que yo probablemente me mantenga más lejos. Visualización positiva. ¿Qué decimos con esto? Es, bueno, a ver, imagínate lo bien que venís, lo bien que estás, o qué bien que estás, o cuando estés jugando con tu hijo, bien, tranquilo, porque no estás consumiendo, o la buena sensación que vas a tener de que estás haciendo lo que es mejor para vos. ¿Se entiende? Entonces, esas cosas, trabajarlas, me ayudan a mí a ver las consecuencias reales del consumo y tomar mejores decisiones. Obviamente, todo esto dicho así está precioso, pero da laburo y hay que practicarlo y entrenarlo. Bien, el ejercicio físico también ayuda. Tenía un paciente que le venía el deseo de consumir y hacía 50 lagartijas y, claro, no, lo que hacía, esa tensión bajaba y le daba como más paño para tener otro tipo de conductas. Bien. Bien, signos de alarma. Existe una serie de indicios que nos marcan que puede sobrevenir una crisis plausible de llevar al consumo. Esto cuando la gente ya deja de consumir. No obstante, muchas de estas suelen no estar relacionadas directamente con las drogas, pero intentar afrontarlas a partir del consumo, lo cual probablemente peore la situación. Como les decía, muchas veces uno puede hacer años que no consume, pero la vida tiene dificultades, todos tenemos dificultades, cambios en la vida, crisis, lo que fuera. Y a la medida que uno va ampliando su repertorio emocional y conductual para manejarla de mejor manera, obviamente lo que va ganando es en flexibilidad mental para afrontar las diferentes situaciones. Entonces, pero hay situaciones que a veces nos sobrepasan la capacidad que sentimos de poder enfrentarlas. Entonces, muchas veces, ante esas situaciones donde muchas veces no sé cómo actuar, mi cabeza traicioneramente me dice,
¿Te acordás lo que hacías? ¿Te acordás que cuando te sentías así, consumías? O muchas veces pasa que te entras a olvidar lo mal que lo pasaste. Entonces decís, ¿por qué uno se tiene que cuidar cuando anda bien? Cuando anda mal, pero cuando anda bien. A la persona esa, vengo muy bien, me voy a dar un gustito, voy a consumir un poquito. Consumiste. No solo justamente por darse permiso, por festejar. Esas cosas que las personas, si muchas veces lo hiciste asociar al consumo, uno se tiene que cuidar de eso, de esas ideas tramposas que la cabeza le tira, porque a veces lo que pasa es que hay una cuestión de abstracción selectiva, que solamente te acordás, como decimos, de las fotos buenas. Te acordás de lo bien que lo pasaste allá, pero te olvidás que durante años estabas con una cola de paja bárbara porque tenías que mentirle a todo el mundo. Entonces, justamente, el vivir así, más allá de lo moral de la mentira, es lo desgastante y ansiógeno que es estar mintiendo todo el tiempo. Porque tenés que tener buena memoria, ¿no? Muy buena memoria. Entonces, eso a nivel energético en nuestra cabeza es tremendamente desgastante. Y la gente, en general, cuando dejas de consumir y sentís que justamente hacer lo que decís y decir lo que haces, es como una sensación de, wow, de tranquilidad. ¿Vieron cuando uno se sincera con alguien? Es como que algo adentro. ¿Por qué? Porque justamente no estás con esa ansiedad de que tenés que estar todo el tiempo tapando los agujeros que vas dejando. Entonces, para la persona eso se le torna invivible. Bien, entonces, justamente hay ciertos signos de alarma, ¿tá? A veces cambios en el humor, cambios en los hábitos. Me empiezo a dejar hábitos que estaban instalados, ese tipo de cosas que empiezan a pasar insidiosamente y terminan muchas veces en un consumo. Bien, vamos a esto. Principales situaciones de riesgo y cosas a modificar. ¿Sí? Obviamente, las personas a veces tenemos la loca idea de que vamos a cambiar haciendo lo mismo, o pensando de la misma manera, o queremos solucionar los problemas con la misma forma de pensar que los problemas se generaron. Somos así a veces. Entonces, es muy importante, si uno detecta que tiene un problema con el consumo y hacer algo para eso, modificar ciertas cosas, ¿tá? Que si no, no va a pasar, o la gente a veces lo aprende dándose la cabeza contra la pared. Y bueno, es una forma. A veces te tiene que pasar. Si podemos evitarlo o por lo menos minimizar los daños que eso tenga, buenísimo. Pero es muy importante abandonar las redes asociadas al consumo. Esto parece evidente, pero a veces es difícil. Cuando uno lleva años juntándose con la misma gente, haciendo lo mismo, y muchas veces hay en los entornos de consumo se habla específicamente de consumo, o todo va en torno a consumir o no. Entonces, en un entorno de consumo, consumís o te va. No hay mucha vuelta. Porque todos los estímulos que voy a tener es gente consumiendo, hablando de consumo, hablando bien del consumo. Entonces, es muy difícil. Las personas a veces quieren, juntarse con los mismos amigos, hacer lo mismo. Y en general no pasa. En general no pasa. Bien, aislarse de lugares y cosas condicionadas con el consumo, lo que hablaba hoy. Tenía un paciente que habíamos hecho, él fumaba pasta base, habíamos hecho todo un plan para no consumir. Le digo, vos tirá lo que es la pipa, tirá la herramienta de consumo. Vamos a hacer esto, no sé qué, hicimos todo un plan, ¿no? Para que tenga una rutina. Si uno no tiene una rutina, su cabeza, cuando está en medio del santo botón, te lleva para eso. Entonces hizo todo. ¿Y qué hiciste con la herramienta? No, la dejé en el cielo raso. O sea, vos vas a hacer todo eso sabiendo que está ahí. Es como, no sé, vos estás ahí, sabés, te estás guardando los alfajores de maicena por si un día tenés hambre. Te los vas a clavar. Te lo vas a mandar. Entonces, justamente eso tiene que ver con el autoengaño. ¿Tá? Y uno a veces hace un montón de cosas bien, y por una, quizás, o guardarse plata escondida, te la vas a consumir. Bien, evitar situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo, como hablábamos, tiene que ver con personas, lugares, cosas. A ver, muchas veces están las situaciones de riesgo externas, que son las más fáciles de manejar, personas, o las internas, que tiene que ver con las emociones, estados de ánimo. Porque también uno lo tiene asociado con el consumo. Uno se siente un poquito triste, un poquito ansioso, un poquito aburrido,
en su cabeza, justamente, si durante mucho tiempo lo manejó consumiendo, es una situación de riesgo. Entonces, es importante aprender a gestionar eso de mejor manera, ¿sí? Evitar el manejo de dinero, evitar otras drogas, cambiar el estilo de vida, especialmente asociado a la adicción. Y evaluar de quién se puede aislar totalmente. A veces la persona que es de riesgo es nuestra pareja o gente que está en el entorno. Y bueno, ahí también es importante tener conductas de cuidado, como por ejemplo, no sé, no estar cuando consume, no estar relacionado, o sea, no ir a consumir, no salir a buscar, todo ese tipo de cosas, que obviamente después en cada situación se verá la situación de cada uno para trabajar, pero eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque uno tiene la situación de riesgo dentro de la casa. Y a veces uno tiene que evaluar si lo más importante para su vida también implica decisiones que tiene que tomar. Pero bueno. Bien, me gustaría pasarles este videito, que es, en realidad las personas... A ver si anda esto. ¿Parando ahí?
¿Qué le parece? Bueno, bien. No sé si hay preguntas. Síndrome de abstinencia. Sí. De un paciente cómo podemos ayudar. Hablaste de diferentes etapas y después hablaste en un momento de esa sensación de como que síndrome de abstinencia era no te puedo jugar con mi hijo, Sí. pero después también la parte que se maneja habitualmente el síndrome de abstinencia es esa. Si no consumo nuevo, adictos por el consumo, que bajen, por ejemplo, que salgan de la internación, cómo manejarlos, en qué etapas de ahí, qué herramientas que son como personal de salud podemos tener. Más que nada, cuando ya está instalado, cómo ayudar a la persona, cómo vincularnos con ese tipo de pacientes. Bien, primero, la seguridad personal. A veces uno no tiene otra, o sea, ¿por qué? Porque tiene que resguardarse. Cuando un paciente está violento, obviamente lo primero que tiene que resguardarse. Pero en general, lo que hacemos es, primero, a través de ejercicios como la respiración, eso es, y justamente lo que decía hoy, bueno, es, ahora a ver, te está pasando esto, en 5, 10, 15 minutos vas a estar mejor. Obviamente todo esto, dicho así... O sea, no minimizarlo. No. A ver, exactamente, en realidad es a ver, lo que te está pasando es normal. Básicamente lo que te está pasando es normal y es lo que te tiene que pasar para dejar de consumir. El malestar va a estar. En la medida que vos, en vez de evitarlo, lo que hagas es lo afrontes con determinada ese malestar va a ir bajando. ¿Tá? Ahora te sentís incómodo, pero justamente dentro de 3 horas, cuando estés mejor, te vas a sentir mucho mejor. Entonces, justamente ahí están las herramientas que decíamos hoy. A ver, muchas veces en esto se utiliza medicación, pero justamente es, mirá, sí, está bien lo que te está pasando, está todo bien, pero justamente pensá, a ver, y eso es importante, es, en este momento lo que tenés que hacer es tratar de pasar este momento. ¿Sí? Muchas veces, lo que le decía, a veces, mira, básicamente es aclarar que lo que está pasando es absolutamente normal y que le va a pasar. ¿Tá? Y aferrarse a pensar en las cosas buenas que te van a pasar si no consumís. Obviamente, le es complicado a la persona. Entonces justamente es aprender a tolerar este malestar, que el enfrentarlo es lo que te va a dar el bienestar, al contrario de lo que le dice su cabeza en ese momento. ¿Entiendes? Lo que hacemos justamente es, tiene muchísimo de sugestión. Hay una parte física sin lugar a duda, pero tiene mucho de sugestión. Entonces, a ver, respirá, haz ejercicio, date un baño de agua fría, eso es lo que voy ganando es tiempo. A la medida que voy ganando tiempo, el malestar va bajando. Obviamente, mal va a pasar. A ver, sería ilógico que no pase mal, pero justamente estás pasando mal porque después te vas a sentir bien. No estás pasando mal para después sentirte peor. O sea, estás haciendo lo que tenés que hacer, que obviamente es difícil, es complicado, pero mucho más difícil y complicado es el estilo de vida que uno empieza a llevar por evitar esa sensación de malestar. ¿Está? A ver, a veces usa la medicación. Hay gente que no tiene acceso a lo que fuera y aprende a hacer cosas para atravesar ese malestar. Lo que te va a dar el bienestar es atravesar ese malestar en vez de evitarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, justamente las técnicas que hablé, técnicas físicas, a veces hay una que funciona mucho, que es los olores. Por ejemplo, tenía un paciente que él tenía una hija chica y lo que hacía era, le hicimos un poquito de perfume de la hija cada vez que quería consumir. Eso, o sea, los perfumes tienen como un impacto, ¿viste? Cuando vas caminando por la calle y de repente sentís un perfume, esto es la novia que tenía cuando tenía 10 años o 12 años. Entonces, justamente eso a veces hace que la persona es como que baje al aquí y a la hora. ¿Tá? Esto, respirar, hacer respiración, hacer ejercicio, comer cosas dulces, llamar a asterisco 1020, que lo va a atender Rogelina, que es amorosa. Porque el hablar, cuando vos hablas, justamente el hablar de lo que a uno le pasa es una forma adaptativa de manejar el malestar. ¿Sabes qué me pasa? Esto. A veces no vieron que uno está mal y no se habla, aunque no le contesten. Entonces esas cosas son formas funcionales de manejar el malestar.
Entonces, justamente lo que te va a pasar es tu cabeza te dice, no, tenés que consumir ahora porque es horrible, porque no, siempre vas a estar... No, no, lo que te va a pasar es, te vas a sentir mejor. Y obviamente nosotros, en lo que es terapia de aceptación y compromiso, hablamos de valores. Cuando uno está alineado con los valores, generalmente se siente bien. Me podrá costar muchísimo dejar de consumir, sufro un montón, pero estoy haciendo lo que sé que es mejor para mí, para estar más cerca de mis hijos, para no morirme. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, te pasa que después cuando pasaste te sentís bien. ¿Por qué? Porque estás alineado con tus valores. Y para eso implica ciertas cosas que uno tiene que hacer, que acciones comprometidas con eso. Aprender a tolerar el malestar. Aunque no tenga ganas, me voy a un grupo de DNA o lo que fuera. O llama a la Asterisco 1020 o lo que fuera. ¿Se entiende? Pero justamente es importantísimo explicarla. A ver, no es explicar, la persona lo sabe. Justamente es sostener eso. A veces si la situación, como va a ser, si la situación se va de las manos y mi integridad personal está en riesgo, obviamente lo primero que tengo que hacer es cuidarme. Pero después lo importante es justamente, esto te va a pasar, esto es normal. Pensá en los beneficios que vas a tener una hora después de atravesar este malestar. Porque no es solo el tema del consumo, no es solo el dolor por los años y lo que te pasa, sino también el dolor por todo lo que no hiciste. Entonces, justamente, el hacer cosas alineadas con mis valores o lo que es importante para mí, eso a todas las personas nos hace sentir bien. En cualquier esfera de la vida, ¿no? Si yo, no sé, tengo problemas con mi familia, y sé que estoy, porque soy impulsivo, por lo que fuera, y sé que estoy haciendo cosas, que de repente estoy trabajando en mi impulsividad o en mi manera de manejar mi enojo, yo me siento bien porque sé que estoy haciendo, por más que me cueste un montón, estoy haciendo cosas que tienen que ver con estar más cerca de lo que es importante para mí. ¿Se entiende eso? Entonces esas cosas ayudan un montón porque le da sentido a lo que hace. Y otro enfoque ahí que me pareció interesante, que uno siempre busca, el por qué, más que nada por el manejo de las culpas de la familia, de los vínculos, de toda la gente, lo que es el contexto, por qué llegó a consumir, que tú decías que muchas veces nos instalamos en eso, en la parte de la consulta psicológica, querer buscar por qué llegué a esto, cuando, por lo que estabas diciendo, lo importante es movernos, hacer y aceptar que estamos en esta situación y que nos queremos mover, el movernos es acción y el resultado. Mira, muy buena pregunta. En realidad, a veces el porqué funciona. El buscar el porqué funciona como si uno tuviera un pozo y lo único que tuviera es una pala. El porqué. Es como cuando uno está deprimido, tal. ¿Por qué? Lo que hace es que porque justamente vas a tener 800 problemas para cada solución, ¿no? Y hace que uno le busque rumiar. Entonces, el por qué empecé a consumir no tiene necesariamente que ver con por qué consumo hoy. Porque las situaciones cambiaron. ¿Sí? Entonces, las personas a veces cambian sin preguntarse el por qué. Simplemente quiero tener otro estilo de vida y hacen un cambio. Entonces, muchas veces el buscar demasiado el por qué sin llevarlo a acto, me han llegado pacientes con 10 años de terapia que siguen teniendo los mismos ataques de pánico, buscando el por qué. Y cuando yo era chico, si no haces algo diferente, no va a pasar. Lo que vas a repetir, vas a rumiar, intelectualizar, porque las personas muchas veces cuando nos es difícil cambiar, intelectualizamos un montón. ¿Qué es lo que haces hoy, ahora, para cambiar tu situación? Entonces, eso de que porque yo empecé a consumir o porque mi papá, mi mamá, no, está bien. Pero si yo no hago algo diferente, lo que voy a hacer es rumiar, nada más. Voy a intelectualizar, cada vez voy a tener como más discurso para eso, pero no pudiéndolo llevar a la práctica. Y reitero, muchas veces hay ciertos estilos de terapia que hace que uno le esté buscando, entonces uno necesita un cambio. O al menos calculo yo que muchas personas buscan ayuda buscando un cambio. Pero a veces, los que buscan, es verdad. No creo que tengan recursos ni que piensen en buscarlo y en la forma en la que se desarrollaron y crecieron tampoco. ¿Qué mecanismos o qué soluciones crees que puedan haber?
Bien, mira, entiendo perfectamente lo que decís. Yo trabajo todos los días con esa gente y hay formas de pensarlo que son bastante desalentadoras. Y que en realidad en la práctica es como una idea que nos hacemos nosotros y nos congela un montón. Porque si esta persona nació en este entorno, no sé qué, no va a poder hacer nada. Porque, ¿sabes qué? Lo peor es que pensamos que el entorno nos determina, ¿no? Y nos condiciona, no nos determina. Entonces, claro, tendemos a pensar esto. Una persona que nació en esta situación y tuvo, obviamente, por supuesto que eso es un factor de riesgo para desarrollar un problema de consumo, desarrollar los problemas sociales, pero no es una cosa que te determine, porque si no, todas las personas que nacieron en ese contexto tendrían que tener el mismo problema. Entonces, justamente a veces el pensarlo de una manera nos hace que nos congele, porque haga lo que haga, nada va a salir. Y me remito a ayer en el portal amarillo nos llegaba gente en situación de calle. Quizás de las situaciones más difíciles que va a haber es la gente en situación de calle. Entonces vos decís, bueno, este tipo de situación de calle es totalmente desesperanzado, pero no. Porque en realidad ese tipo que a priori cuando uno se adhiere al discurso de que no, y la historia, y que la calle, y que lo social, que obviamente condiciona su vida, por supuesto, ese día llevaron 2 personas en esa misma situación que están comiendo de la volqueta, y voy a lo más gráfico, ¿no? Comiendo de la volqueta, y uno está comiendo la volqueta porque se rindió, porque dice, no, mi vida no tiene cambio, mi condicionamiento. Otro toma la decisión de que ese día va a ir a un refugio, va a comer una comida caliente, va a dormir en una cama, al otro día va a desayunar y al otro día va a ir a un grupo. Así que en la situación quizás más desoladora depende de las decisiones que yo tome. Y si uno se adhiere a que esos discursos, muchas veces, que tienen que ver con lo social, que a veces son, cuando uno se enfrenta a la persona, son extremadamente limitantes, porque no vas a cambiar nada. Si naciste en este barrio, con no sé qué, pero en ese barrio hay mucha gente que capaz que no consume o que tiene otro estilo de vida. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado de, justamente, las cosas que nos van pasando muchas veces nos van determinadas por las decisiones que uno va tomando. Obviamente está condicionado por su entorno, por supuesto, pero no está determinado. Y a veces, cuando uno habla de lo social, es como que siente en el fondo que nada va a cambiar. Y en cada persona, depende de la decisión que tome. Reitero, en la situación más difícil. Y el tipo, de repente, estuvo una semana durmiendo en una cama caliente y bueno, después irá por pasos. Por supuesto que es difícil, pero uno tiene que tener mucho cuidado de no caer en esos discursos que son tremendamente limitantes, ¿no? De que, bueno, lo social y nada va a cambiar y que la sociedad, sí, está bien, pero no lo vamos a cambiar. No. Lo que quise decir es, ¿qué solución se le puede dar? La solución, en realidad no hay una solución. Es una concatenación de cosas. En realidad, la solución, si a mí me vienen a consultar por tema de consumo, lo que voy a tratar de ver son soluciones acordes para eso. Yo no puedo solucionar la problemática social de la pobreza. No, yo lo que trataré es de que la persona se adapte mucho mejor a la situación que tiene y haga lo mejor que puede con la situación que tiene. Yo no puedo solucionar que en su barrio... Lo que más se consume, por ejemplo, antes del barrio, hasta porque la base de ser eso es lo que se ve, sustancias más allá, ¿no? Lo que más se consume es el alcohol. Sí. Eso es lo que se ve, Lo que más descansa. Claro. Todos los profesionales que tienen acceso a psicofármacos y todo lo que, si ponemos como que rama social, Claro, en la clase alta también se consume. Lo que pasa es que no se ve y tienen el acceso a poder pagarse una buena clínica. claro, cómo socialmente se justifica, cómo socialmente podemos estar nosotros en este grupo y muchos, cuando 20 personas, tener problemas conocidos en situación de diferente consumo, ¿no? ¿Cómo poder ayudar a... Y ahora, eso es porque lo que decía los ambientes. O sea, en general hay una diferencia entre lo que son las personas que tendemos a pensar que las cosas son como nosotros las percibimos, ¿tá? Y lo que nosotros percibimos está muy sesgado por la información que recibimos, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cuál es la droga que más se consume? La pasta base. Y no, en realidad, en los barrios, creo que es el 0,8% de las personas que consumen pasta base. Los barrios más complicados, o el 8%, no me acuerdo, ponele el 8%.
O sea que en los lugares más complicados, 92 de 100 personas no consumen pasta base. Pero claro, uno tiende a pensar que es al revés. ¿Por qué? Porque lo que escucha... Es impactante. Exactamente, entonces uno tiende a generarse una idea de las cosas en base a lo que escucha. Claro. ¿Se entiende? Es lo mismo que le pasa a las personas. El tipo que consume en ese entorno dice, en mi barrio todos consumen. No, el tema es que vos no lo ves. Porque vos estás vinculado todo el tiempo, tu atención está en eso. Y realmente no lo ves. Entonces hacer el ejercicio de empezar a ver en tu barrio cuántos son los que lo consumen y te vas a dar cuenta que son mucho más. Pero claro, uno se convence de cómo... Claro, obviamente la pasta base tiene mucha... Pero lo que es el consumo real, obviamente, de tener un montón, pero no es tanto como uno cree, porque tiene mucha prensa. Entonces, sí, lo que se consume más es el alcohol, por ejemplo. Entonces, y obviamente también depende de los entornos. Yo qué sé, en los entornos de salud que tenés acceso directo a psicofármacos y probablemente hay más población de riesgo para consumir ese tipo de drogas. O ese tipo de, ¿no? A ver, ese tipo de cosas de manera problemática. El tema es la relación, ¿no? Que uno establece con eso. Entonces, lo que digo es que obviamente uno tiene que tener a veces cuidado con los mensajes que da. Y más cuando uno... Porque a veces, reitero, no es por lo que... Tomo lo que vos me dijiste, pero lo llevo a otro plano. En ese discurso de lo social, de la sociedad, uno termina como en una cosa media como impotente, que uno no puede hacer nada. Y no, podés hacer lo pequeño de hoy. Yo lo veo como... Claro, a lo mejor es reducida esa población, ¿no? Pero no me conforma con ser reducida, porque creo que es grave. Y la solución para esa mínima población, entonces, es rescatable, la veo complicada, no sé. Mirá, en realidad no sé, porque yo la solución que te puedo decir es básicamente específicamente lo que yo trabajo. Creo que cualquiera que quiera tener una solución para eso, claro, desde su lugar es inabarcable. Entonces, pues son un montón de factores. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, la solución no la sé. O sea, claro, no la sé. Yo puedo, el tipo que me llega a ver qué es lo que puedes hacer. Claro, del individuo. Si uno quiere pensar en lo general, y se te va a borrar eso. Sí. Y a veces puedes caer en no hay solución. No, ¿qué solución hay para esto? ¿Qué solución? Tampoco es qué solución. ¿Qué puedes ir haciendo para tener un mejor estilo de vida? ¿Se entiende? Y eso es a veces, en vez de comer de la banqueta y ir a la calle, a un refugio. Y con esas cosas simples. Y eso va mejorando la vida de la persona. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. No lo sé y me excede por mucho. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En realidad estamos hablando de las adicciones de las personas, pero ¿cómo haces para ayudar, por ejemplo, a una madre que la hija empezó a consumir hace 8 años y se siente como culpable, no sé qué es lo que siente, que hace 8 años no avanza y va a psiquiatra y lo único que le hacen es medicación, pero no quiere salir de la cama, como que se está dejando claro. A esa persona así, ¿cómo se la puede ayudar? Primero que te ayudo. Obviamente es justamente es importantísimo a la gente que está alrededor que tenga un apoyo de cómo manejar esto. Es que pueda entender cómo funciona una adicción. ¿Cómo se le puede ayudar? Primero hay un montón de lugares que le pueden ayudar a aprender a manejar mejor la adicción de un familiar cercano. Eso es lo que yo quiero saber. Sí, hay un montón de lugares. Y está Al-Anon, llamar al En realidad yo lo que lo recomiendo es llamar a psicodiagnóstico que lo va a tener con Gerina, que lo va a internar. Y hay la red pero, a ver, justamente, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la depresión es como impide que uno tenga conductas más adaptativas, ¿no? Porque obviamente es muy triste la situación. Es muy triste. Entonces, muchas veces la depresión, o la ansiedad o la sensación de que nada va a cambiar hace que uno no tenga conductas de salir a buscar ayuda. ¿Se entiende? Entonces, es importante buscar ayuda. Porque la persona esta que la hija empezó a consumir, está que no quiere salir ni siquiera al almacén, no tiene ganas de nada, hay que cocinarle, lo único que hace es bañarse, está así, pero después como que yo cada vez la veo peor y hay veces que hasta uno mismo se cansa, ¿me entendés? Claro, te termina le habla a toda la familia, le trata entonces como que ya no sabemos qué hacer. Bien, eso es justamente el problema con las personas que tienen la depresión. ¿No? Justamente es dejar de hacer cosas y vos lo querés ayudar con la buena voluntad y en realidad te termina enojando muchas veces. Sí. Pero justamente lo que le diría es,
que pida ayuda por ella misma. Después, en la medida que uno está mejor, va a poder manejar mejor la situación. ¿Se entiende? No es por la hija. En la medida que ella está mejor de ánimo, va a tener más herramientas para manejar el tema de la hija. ¿Se entiende? Sí, primero. Entonces, justamente uno no puede ayudar a nadie si uno no está mejor. Uno no puede. Es como el mismo ejemplo que ponemos siempre. Si uno se está ahogando y yo no sé nadar y me tiro a... y no se ahogamos los dos. Pero justamente es, cuando uno está, lo que necesita es ayuda a ella. Para después sí poder manejar mejor la situación. Claro. Ella va a psicólogo, por ejemplo. Yo el otro día vine a hablar con la psicóloga, pues yo ahora estoy internada. Y le dije, le mandamos mucha creatina, entonces capaz que está todo bien, ¿me entendés? Pero digo, como que yo veo que ella cada vez está pagando más, ¿entendés? Entonces, la psicóloga no me dio mucha pelota, me dijo que cuando saliera de la internación, bueno, la trajera, y en realidad viene un mes, una vez por mes a la terapia con la psicóloga, y la psiquiatra como que le manda un montón de medicación, pero Mirá, no vemos avance. Lo más grave de la depresión es esa tendencia a dejar de hacer cosas. Eso es lo más grave. Entonces, justamente es lo que tenemos que incentivar, que la persona haga cosas. Empiece a hacer cosas, a hacerse la cama, todas esas cosas. Entonces, justamente, a ver cómo trabajamos una depresión. Es ayudando a activar a la persona a hacer cosas. Porque con la depresión va dejando de hacer cosas. Hay que hacer la cama, para qué me levantarse, no sé qué. Entonces, eso justamente te va restringiendo cada vez más. Entonces, yo le puedo dar un montón de medicación, que si no actúo conductualmente. A ver, en realidad estoy tocando de oído en una situación, ¿no? Pero a ver, justamente lo que yo te diría, tu pregunta es, primero, que la persona esté mejor por sí misma, va a manejar mejor después la otra situación. ¿Se entiende? Sí. Pero ella se enoja, por ejemplo, si vos le decís, levantate a hacerte el café con leche, yo no te lo voy a hacer, se enoja y cuando Está bien, perfecto. Obviamente que se va a enojar. Lo que pasa es que cuando uno le hace el café con leche, lo que está reforzando es la conducta depresiva. Y dice, haceme esto, entonces, en la medida que yo lo hago, diga, perdón. Cuando hay una negación de parte de la persona. ¿Hay una qué? Hay una negación de parte Sí. de la persona porque es como que pierden el sentido de la vida. Sí. Ahí, ¿cómo manejas eso? Porque el que está, el familiar que está todo el tiempo como que incentivando que haga cosas, que esto, que lo otro. Pero la persona te contesta, ya no me interesa, a ver si entendés, no quiero hacer más esto, ya no tengo por qué hacerlo, no tengo para qué hacerlo. Entonces, claro, digo, es como que yo elegí esto, llegan a contestarte. Yo elegí esto y ya está. Entonces, claro, frente al otro que quiere colaborar, sacar adelante a esa persona, te dan ganas de partirlo de la cabeza. Yo lo hago con en realidad no solo te pasa eso, sino que te sentís culpable por estar enojado con una persona que no te exactamente, como que perdés tú, o sea, yo pierdo, en mi caso personal, con mi mamá, pierdo eso de decir, ¿y ahora qué hago? Estoy agotada, ya hace 25 años que vengo haciendo cosas y se queda y a ver, no se quiere alimentar, no quiere ir, no quiere buscar ayuda. Esa es la clave. ¿Cómo hago para que quiera buscar ayuda? Por ejemplo. Bien, a veces no es que no quiere, es que no puede. Okay. A ver, no fuimos a la depresión, pero la depresión lo que genera es un gran se llama la desesperanza perdida. Esa desesperanza, la desesperanza es haga lo que haga, nada va a servir. Y el futuro uno lo ve oscuro, negro. Y justamente esas cosas marcan, no es que no quiera, es que ¿para qué voy a hacer esto si no tiene sentido, si nada va a cambiar? Entonces uno lo que hace es meter eso. A ver, en la mejor de las intenciones. En la mejor de las intenciones. Entonces, justamente, a ver, lo importante es, pedir ayuda y consultar. Yo no te puedo decir, porque obviamente no está la persona que estoy hablando a título general, pero lo que pasa es que uno intenta resolver esas situaciones de una manera, con la mejor de las intenciones a veces, igual que el tema de adicción, con la mejor de las intenciones a veces uno hace cosas que refuerzan el problema. Si la persona no quiere hacerse la cama, de la manera que yo voy y le hago las cosas, lo que le estoy reforzando es que... algo que ella se quiere. Exactamente. Pero no, bueno, me da culpa porque pobrecita, y justamente lo que termina es Claro, lo mismo con las adicciones. Que consuma en casa porque así no anda por ahí. O le voy a dar plata porque si no va a robar. No solo que le das plata, sino que me la roba igual.
Entonces digo, uno hace lo mejor que siente para ayudar. No quiere decir, por eso es tan importante a veces que alguien te oriente, ¿no? Que te diga, mira, puedes hacer esto, esto, esto y esto. Tanto la depresión, la psicoeducación es importantísima. A veces muchos psicólogos no te dan psicoeducación, mira, esto pasa, esto, esto, esto y esto. No, empiezas a hablar y no terminas con una idea, no. Mira, esto funciona así, ta, 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 ta. Puedes hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí van buscando, pero ¿sabes cuándo orientarte? ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro. Entonces, y con las adicciones, un montón. No, pero aparte te Siempre se busca primero la familia que la adicta. A veces se puede buscar. Primero vas ¿no? Con la familia adentro, como yo lo pasé, mi familia lo pasó. Entonces, de estos temas sé mucho y también, ¿no? Sí. Porque llega un momento que también te cansás. Como familia nos cansamos. Sí. Porque también Pero es importante que la familia también vaya a grupos. Sí, pero por eso yo te lo estoy diciendo porque nosotros fuimos el estudio internado, íbamos a los grupos, hacíamos la terapia. Digo, pero también la familia llega un momento que también te cansa, porque es una lucha constante. Bien, También eso podés tiene- decir, eso- es como mi madre dijo, yo tengo 4 hijos más y 3 nietos. Bien, eso tiene una parte buena. ¿Qué es lo que pasa? A veces cuando decís la familia se cansa, es justamente está abierta la familia a que tiene que hacer otras cosas. ¿Se entiende? Es intenté esto y esto, y justamente lo que me pasó es que el problema se refuerza. Yo intento, bueno, que no pierda el laburo, porque lo que estás haciendo se cansa de repetir el mismo guión. ¿Se entiende? Entonces a veces cuando decís, no va más, decís, ¿sabes qué? Ya no me metí más, no te voy a crear nada, no te voy a dar plata. Justamente eso, cuando la familia se cansa, quiere decir, se dio cuenta de que necesita cambiar lo que está haciendo, con las mejores de las intenciones. Con las mejores de las intenciones, pero refuerzan el problema. Sí, Exactamente. Exactamente. Son las 10. Bueno. A las 10 tenía que estar entrando en el portal. Bueno, yo les agradezco a todos.